Me llamó la atención, pero y aclarando que soy abogada, que es tanto la ley de Marín, la ley Bala, contra de las manifestaciones, como el proyecto de la ley federal para el Distrito Federal de Manifestaciones Públicas, que además hay una invasión de facultades, porque es una facultad que corresponde a la Asamblea Legislativa legislar en esa materia y no al Congreso, pero bueno, además de eso, son copia prácticamente idéntica de disposiciones que estuvieron vigentes en España en la época de Franco, ¿sí? Y que ahora se están reviviendo, pero son de normas propias de una dictadura fascista que obviamente lo que quiere es inhibir la manifestación pública y que a todos los manifestantes los consideran como vándalos, criminales, etcétera. Lo que no queda, debe de quedar más bien suficientemente claro es que en todos los sistemas jurídicos el daño en propiedad ajena, el, las lesiones, todo ese tipo, incluso el utilizar armas explosivas, incendiarias, etcétera, todo eso está penalizado. Y entonces se tipifica el delito y las personas pues, son detenidas. Curiosamente, los que cometen estos actos en las manifestaciones no son detenidos y cada vez que hay una manifestación aquí, en España como en México, y entonces dicen, miren, esos son unos vándalos estos manifestantes. Entonces, ¿a qué se presta? A violar un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. Mandan a un grupo de boicoteadores y así está sucediendo en España. Académicos como Pedro Pablo Miralles Sangro, doctor catedrático de la UNED, y otros también de la Universidad Complutense coinciden en que con este tipo de leyes el único propósito es inhibir el derecho a la manifestación, que es un derecho, manifestación pública, es un derecho fundamental que tenemos todas las personas, bueno, y que precisamente en situaciones con gobiernos que son autoritarios o que no respetan los derechos fundamentales y que no son democráticos, en que no se tienen válvulas de escape como derecho a la consulta, plebiscito, el único medio que tienen las personas para hacer valer sus derechos es el de la manifestación. Y ahora, si vas a punir las manifestaciones, las vas a criminalizar, pues entonces no les das salida o escapatoria para precisamente modificar el status quo o la violación a los derechos humanos o un cambio de la situación que está afectando a la población. Entonces, esta ley, las leyes que se están reviviendo del franquismo contra las manifestaciones públicas, es un artículo concreto, es el 255 del Código Penal Español y hay una ley de manifestaciones públicas. Han sido catalogadas, sobre todo en el caso del 255, el de la penalización de las manifestaciones del Código Penal, hay jueces que ya los aplican y dicen, yo digo que es como adivinadores, ¿no? Estos yo me imagino que fueron los que, porque por simples sospechas, digo, yo no sé cómo llegan a ver que alguien, sin cometer un acto material, está haciendo, transformando la manifestación de lícita en ilícita y está cometiendo un crimen. Aunque tienen sus elementos el tipo penal y se tienen que cumplir, es prácticamente imposible probarlo. O sea, a menos de que pusieran cámaras en cada esquina, en cada lugar, ¿cómo van a probar que venía y que además es un boicoteador? Normalmente se meten personas con capuchas o sin capuchas, normalmente son los mismos. A estos no los detienen, les ven en varias manifestaciones y a gente inocente que está ahí, a esos son a los que detienen. ¿Para qué? Para inhibir precisamente la manifestación. Entonces en el caso de los detenidos en España, así como hay pocos, y subrayo pocos jueces que los aplican, hay ya jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que esto es violatorio de derechos humanos y yo creo que no va a tardar mucho de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para decir que es violatorio de el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y con eso se van a tener que derogar todas estas disposiciones. En el caso de si en México se llegaran a aprobar estas leyes, también irían
y yo me encargaría personalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violatoria de derechos humanos, y más tarde que temprano tendrían que derogarse esas disposiciones. No es una cuestión menor. El derecho a la manifestación pública nos garantiza en un estado, sobre todo autoritario como lo tenemos ahorita, a poder pues sí, detener estas situaciones que nos vulneran y afectan cada vez de manera más grave. Y el ejemplo está en la ley de Puebla. Digo, cuando yo comenté que autorizaban, eso sí los españoles no lo creían porque no se autoriza a la legítima defensa y poder contestar con balas en ningún país. En ningún país. Y de no haber sido por todo el escándalo que se armó, se hubiera quedado porque ese argucia, ¿no? No sabían cómo salir del atolladero, de haber dicho, de que se aprobó, pero ya al final, por toda la presión, tanto de la sociedad como de las universidades, ONGs, partidos, en fin, etcétera, muchísimas personas que se movieron lograron que esto fuera publicado de manera diversa, pero es increíble que alguien pudiera pensar que los policías, ¿no? Ahora los policías son las víctimas y los manifestantes somos los agresores. Yo he participado en múltiples manifestaciones con muchas personas y no me considero una persona que soy un criminal. Diputada, ¿cuáles son los puntos medulares que usted encuentra con similitud en esta ley? Es casi idéntica. Con la de México. Es casi copiada. Con lo que le hemos explicado. Sí, mira, ahí está, la tengo aquí ahorita. Serán castigados con pena de prisión de 6 meses. Claro, la penalidad es mayor aquí. Actuando en grupo, es lo mismo que aquí. Y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público. Todos esos son conceptos muy generales. Causan lesiones a personas, produciendo daños a propiedades, obstaculizando las vías públicas, los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que ellos circulen, o invadiendo instalaciones o edificios sin perjuicio de las penas que puedan corresponder conforme a los preceptos de este código. Es el artículo 557, título 22, capítulo 3 de los desórdenes públicos. Dice, se les impondrá pena superior en grado a las previstas en el apartado precedente a los autores de los actos allí citados, cuando estos se produjeren en ocasión de la celebración de eventos, espectáculos que congreguen a un gran número de personas. ¿Es como el Código Penal de allá o? Este es el Código Penal de allá. O sea, es igual que lo de aquí. Entonces, y ahora están dando las noticias, ¿no? Por ejemplo, lo de los estadios. Es que es eso, en espectáculos públicos y en las vías públicas, y que no permitan circular. Yo me quiero, imagínense, ¿se acuerdan de esa manifestación que tuvimos, la fuerte, que para lo del aeropuerto y todo esto que venían, esos ya son criminales. De 6 meses a 3 años. ¿Aquí cuánto? O sea, eran como de 12 a 20 años de prisión. Pero no es, o sea, está penalizado el dañar la propiedad ajena, está penalizado las lesiones, porque dicen, es que casi le sacan el ojo y lo dejaron todo herido y casi lo matan, y pues sí, todo eso está, la Procuraduría podría ordenar la detención, pero no por el hecho de la manifestación, sino por las lesiones. Ahora, lo que pueden hacer es, si haces esos delitos eso sí, te lo aumento. Pero no me pongas que por el hecho de manifestarte en grupo, los que estén en grupo, ¿no? Todos esos son los que cometen. Esa es la diferencia. Yo sí digo, bueno, el que lesiona, el que dicen luego, decía el español cuando dio es que llegan con un garrote, con clavos, aquí puedes decir con una antorcha. ¿A quién voy a penalizar? ¿A los manifestantes o al que llega con el garrote, el arma, lo que sea? Pues al del arma. Porque es muy fácil que las mismas, ya lo reconocieron, que alcaldes o X interesados que quieren que no, o sea, por los propósitos que quieran, criminalizar, puede ser un grupo de jóvenes. Voy a poner el
ciento, ciento qué, 132, como lo que pasó en diciembre. Y esos mismos, los que viste provoca, esos también los ves en la universidad y los ves en otro lado. O sea, ¿y por qué no los detuvieron? Claro. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Inhiben la manifestación. Venía, no sé si se acuerda, hablando de las redes, ¿no? También, y en la de telecomunicaciones venía, por eso, el que convoque a por redes, nomás no pudieron porque la oposición fue muy fuerte. Se quedó la geolocalización. Exacto. Que también es violatorio de derechos humanos, pero bueno, por lo menos lo otro ya fue muchísima la presión. O sea, es inhibir el derecho a manifestación. Ahora, si es grave de por sí esto, es violatoria del derecho a manifestación. Ahora, en un país en el que no tenemos la consulta entre comillas, muy entre comillas, para ciertos asuntos, cumpliendo los requisitos que nadie los cumple y para ciertos temas. No hay plebiscito, no tenemos derechos democráticos. Entonces, la única forma de oponernos es a través los que van a hacer ahorita el bloqueo por el hoy no circula en las carreteras, ya están encajando aquí. Sí, claro. Si estuviera vigente esto, va al tambo. Pero esos son derechos humanos. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, que es lamentable que el Partido Acción Nacional, ¿no? Se ponga a apoyar leyes violatorias de los derechos fundamentales. Y lo mismo el gobernador Marín. O sea, a nivel federal o a nivel local. Traen la bandera de los derechos humanos, pero es bastante, por no decir cínica su postura, ¿no? Por quedar bien, entre comillas, con la ciudadanía, ¿no? Contra aquellos que dicen que quieren circular, y eso sí miden las encuestas, como ya quedó probado por Calderón. Entonces, como les dan, ahí sí se paran el cuellito y en año de elecciones, y nosotros a la clase media y nosotros les vamos a cuidar perfectamente que puedan circular y que estos malosos, malvados, no los afecten con sus manifestaciones, porque son unos vándalos, criminales, etcétera. No. Porque también el PAN acudió en su momento a estas manifestaciones. En su momento acudió porque fue el único medio para poder contrarrestar la dictadura del PRI. Así es. Sí. O sea, el poder no te va a dar, y menos un gobierno autoritario como el PRIista, no te va a dar las prerrogativas. Las tienes que buscar. Y no va a ser de manera pacífica, pero por lo menos que nos dejen ejercer esos derechos a la manifestación pública pacífica. Y no se logra a través de este tipo de leyes inhibir las manifestaciones, más bien sería atendiendo a las peticiones que tiene la población.